Hola queridos estudiantes de octavo año. Mediante este video les voy a explicar las actividades que vamos a desarrollar en las clases de esta semana. Primero, vamos a utilizar una nueva estrategia llamada clase invertida. Empezamos. Ustedes pueden observar en este momento los datos informativos de nuestra institución, la Unidad Educativa Reino de Inglaterra. Como ya saben, su docente Gabriela Versosa, estamos en la asignatura de matemática y vamos a entrar a la unidad 3 con el tema figuras geométricas, triángulo, rectángulo, teorema de Pitágoras. El objetivo de esta unidad es aplicar el teorema de Pitágoras para deducir y entender las relaciones trigonométricas utilizando las TIC y las fórmulas usadas en el cálculo de perímetros, áreas, volúmenes, ángulos de cuerpos y figuras geométricas con el propósito de resolver problemas. Las destrezas con criterio de desempeño a ser desarrolladas durante esta semana son demostrar el teorema de Pitágoras utilizando áreas de regiones rectangulares, resolver y plantear problemas que involucren triángulos rectángulos en contextos reales e interpretar y juzgar la validez de las soluciones obtenidas dentro del contexto del problema. El indicador de evaluación será: demuestra el teorema de Pitágoras valiéndose de diferentes estrategias y lo aplica en la resolución de ejercicios o situaciones reales relacionadas a triángulos rectángulos. Demuestra creatividad en los procesos empleados y valora el trabajo individual o grupal. El eje transversal que vamos a estudiar en esta semana será la cooperación y pues como les había mencionado nos va a llevar toda la semana. Muy bien, aquí tenemos nosotras las actividades que vamos a hacer. Bueno, en primer lugar, vamos con la estrategia a utilizar, como les había mencionado, que es aula invertida. Y comenzamos con la activación de conocimientos previos. En casa, ustedes van a observar el video sobre el teorema de Pitágoras, donde van a encontrarlo aquí el enlace, y pues aquí tenemos una imagen de este video. Luego de ver el video, va a contestar las siguientes preguntas en una hoja o en su cuaderno de matemáticas. ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Qué es el teorema de Pitágoras? ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? Luego de ello, cuando ustedes ya hayan visto el video, cuando regresemos o estemos en el aula, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar grupos de 3 estudiantes y esto será al azar, utilizando colores. Yo voy a llevar papelitos con diferentes colores y de esta manera vamos a formar los grupos. Luego, con su grupo, usted va a comparar las respuestas que realizó en casa a las preguntas que les dije anteriormente. También con su grupo va a identificar las 3 fórmulas que nacen del teorema de Pitágoras. Asimismo, va a dibujar en una hoja tres triángulos rectángulos ubicados de diferentes formas y en ellos usted va a identificar las partes. Va a seleccionar uno de los triángulos y va a aplicar el teorema de Pitágoras. Ustedes pueden ver en la imagen, que también la capturé del video, cómo se aplica el teorema de Pitágoras. Pero ustedes lo deben hacer con las medidas que tienen en sus hojas. La aplicación. Luego de esas actividades descritas anteriormente, va a resolver el siguiente ejercicio aplicando el teorema de Pitágoras. Y dice así el ejercicio: si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la vista hacia el extremo superior del mismo recorre un total de 130 metros. ¿Cuál es la altura total del cohete? Tenemos un gráfico en donde nos está representando el ejercicio y vemos que forma un triángulo rectángulo. Nos está pidiendo que encontremos la altura del cohete utilizando la fórmula del teorema de Pitágoras respectiva. Luego de ello vamos a hacer una actividad muy creativa y muy dinámica en donde vamos a necesitar la cooperación de todos los integrantes del grupo. Va a salir al patio, ¿sí? Y en algún lugar cualquiera de la institución va a identificar un espacio donde pueda aplicar el teorema de Pitágoras. Luego que ya identifique, va a plasmar
todo ese ejemplo en un papelote y luego regresamos al aula cuando ya haya terminado y lo vamos a exponer a todo el grupo, ¿sí? Bueno, para todas estas actividades que he escrito, vamos a utilizar la computadora en casa o el teléfono en casa, el internet obviamente. En la institución vamos a utilizar el texto, cuadernos, hojas, papelotes, marcadores, lápices, borrador, regla y un metro. ¿Qué es lo que usted va a lograr con todas estas actividades? Va a identificar los elementos del triángulo rectángulo, va a representar con material concreto el teorema de Pitágoras, va a aplicar el teorema de Pitágoras para resolver triángulos rectángulos y también va a resolver problemas. ¿Qué es lo que voy a calificar? Será evaluada sobre todo esta fase de aplicación, la que estamos viendo ahora, y también será evaluada la exposición de su ejemplo mediante una rúbrica. Muchísimas gracias. Espero que hayan entendido las actividades que vamos a desarrollar. Suerte.